Hola, eso es La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la historia del Perú. Ya se vienen las fiestas patrias, vamos a tener la celebración del 28, del 29 y los peruanos tenemos que conocer cómo celebrábamos antes. Y sobre eso ya estamos conectados con don Héctor López Martínez, historiador. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, aquí con todo gusto para Perú 21. Don Héctor, quiero partir la entrevista preguntándole cómo fue la celebración del Día de la Independencia. Bueno, yo creo que el Día de la Independencia tiene también unos antecedentes que, si me lo permite, quisiera hacerlos de una manera muy rápida, porque es muy interesante observar cómo se pasa de un momento sumamente álgido, difícil, y creo no exagerar si digo que hasta trágico, a un momento de una explosión de alegría, de felicidad, de contento, y eso creo que resulta muy interesante porque pinta las características de la población de Lima en ese momento tan señalado como fue el 28 de julio de 1821, ¿no? De la celebración de la independencia, ¿quiénes estaban? ¿Cómo celebraban los peruanos? ¿Cuál era la expectativa en ese entonces? Mira, en realidad yo creo que el proceso de la independencia tiene una nota característica muy interesante, que San Martín prepara a la población de Lima, la va preparando mucho antes incluso de que llegara al Perú, porque es una cantidad impresionante de personas que están en comunicación con San Martín y con sus agentes acá en Lima. Por otra parte, patriotas limeños, sobre todo de los más altos estamentos, encabezados por José de la Rimagüero, están preparando el ambiente, ¿no? Y él, antes de desembarcar en Lima, tiene una conversación con un marino escocés, Basilio Hall, y le dice que a San Martín lo que le interesa es ganar las voluntades, que él no quisiera, que él no quiere ingresar a Lima sangre y fuego ni nada por el estilo, sino ganar que la población de Lima, la población del Perú en general, desee, quiera la independencia. Y eso es lo que él va a ir trabajando conforme pasen los días. ¿Y cómo celebraron en Trujillo, por ejemplo? Porque ahí ya se había declarado la independencia. Así es, se había declarado la independencia un año antes. En realidad, las comunicaciones eran muy lentas y muy difíciles en ese tiempo, pero un asunto tan importante como este, obviamente se supo con bastante rapidez, al, no solamente por correos de tierra que podíamos llevar, sino entre Lima y Huanchaco, entre el Callao y Huanchaco, mejor dicho, había abundante comunicación. ¿Cómo se celebró en Lima luego del resultado de la batalla de Ayacucho? Que esto fue 4 años después. Ocurre que en los meses de enero y febrero de ese año 1821 ocurrió un problema tremendo, una epidemia de fiebre amarilla. El ejército, el ejército de San Martín estaba acantonado en Guaura y la epidemia fue tan grande que murieron aproximadamente 1.200 soldados entre oficiales y sobre todo tropas, ¿no? Incluso el propio San Martín estuvo a punto de morir. Y paralelamente en Lima también se daba la epidemia, los realistas también sufrían todas las consecuencias, la población de Lima, los hospitales colmados, etcétera, etcétera. Era una cosa espantosa. Y cuando ya San Martín llega a Lima, en el mes de julio, ya la cosa había amainado porque precisamente el frío había provocado que la epidemia remitiera, ¿no?
Y es en esta ciudad que estaba absolutamente eh, en un estado de pavor, porque el día 6 de julio el virrey se había retirado con todo su ejército. La ciudad había quedado desamparada, la ciudad había quedado a merced de gran cantidad de guerrilleros patriotas que asediaban las murallas, porque Lima era una ciudad amurallada, pero junto con las guerrillas patriotas también había bandoleros. La ciudad estaba completamente, como le repito, desguarnecida. El pavor era extraordinario, las señoras importantes de Lima se refugiaron en los conventos, en fin, qué sé yo, el marqués de Montemira comienza entonces con envíos de correos a San Martín pidiéndole que ingrese. San Martín pues dice que sí, que con todo gusto, pero que necesita la aquiescencia del cabildo, se va a celebrar el cabildo abierto, y luego ya ingresa San Martín, ¿no? Y luego el 28 de julio, desde el 27, porque el 28 fue sábado, desde el 27 de julio, que ahí podríamos comenzar nosotros, yo debo hacer una pequeñísima introducción, a partir del 27, el clima cambia, de buenas a primeras como si nada hubiera ocurrido, y vuelve el jolgorio, el regocijo, la música, grandes demostraciones, baile del cabildo, baile en Palacio de Gobierno, fuegos artificiales, salvas de cañones, tañir de las campanas de los 54 templos de Lima, etcétera, etcétera, una transformación general. Es lo que había pasado, que del pavor se pasó a un estado impresionante de jolgorio, de alegría, y no es que fuera simplemente por ese hecho, como dice el historiador canadiense Anthony, que el pueblo estaba empobrecido, no, no, había una preparación muy importante, la población estaba ya preparada, la población, no digo que toda, pero en una gran mayoría estaba ya, digamos, interiorizada de lo que significaba la entrada, la llegada del ejército patriota, ¿no? Y luego la ceremonia en sí es muy importante y tiene un impacto muy grande, no solamente en América, sino también en Europa, por lo que significaba Lima. Lima era la capital del más importante virreinato que tenía España. Psicológicamente fue un golpe muy interesante. Con la declaración de la independencia se dio inicio a un proceso que culminaría precisamente con la batalla de Ayacucho. Pero el inicio fue importante básicamente por la idea de que ya estábamos dentro de un ámbito independiente. Ya se podía hablar, incluso como usted muy bien ha dicho, de que había en la parte del norte del país, en una muy buena proporción ya era territorio liberado, ¿no? Ah, mire, y don Héctor, ¿cuál era la tradición en esa época? ¿Qué se comía en estas celebraciones, por ejemplo, si hablamos de la gastronomía? Vea, bueno, yo no sé, porque yo le podría decir acá, tengo un libro que es sumamente interesante y bastante raro, es el álbum de Ayacucho. Este libro fue editado, yo no lo quiero mandar en pasado porque aquí ya no es en el castellano. Este libro fue editado en el año 1862 por José Hipólito Guerra. En este libro están los principales documentos desde la época sanmartiniana hasta la capitulación de Ayacucho, y tiene también en la última parte una serie de aspectos sumamente interesantes. En el momento de la independencia, en el momento de la jura de la independencia, el 28 de julio, así como se asocia una canción X con una festividad o con alguna circunstancia, en el momento de la declaración de la independencia está en plena moda una
canción que se llamaba La Chicha, que se bailaba y que se repetía, que se repetía. Y entonces la letra de La Chicha decía así, ¿no? Patriotas el mate de chicha tenat y alegres brindemos por la libertad. Cubra nuestras mesas el chupe y quesillo y ají amarillo y el rosado ají. Y a nuestras cabezas la chicha se vuele, la que hace se suele de maíz o maní. Esta es más sabrosa que el vino y la sidra que nos trajo la hidra para envenenar. Es muy espumosa y yo la prefiero a cuanto un íbero pudo codiciar. El Inca la usaba, el ceviche venga, la guaita enseguida y también convida y excita a beber. Todo indio sostenga con el peto en mano, que a tanto urano ha de barrer. Después, un licor precioso sobre la rica jalea de ají rico untada con mano enlazada y poto apurado. Y este brindis sea el signo que damos a los que engendramos a la libertad. Gloria, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos una serie de platos que se comían en ese momento y la canción favorita también, la canción de moda en el momento preciso, el 28 de julio, ¿no? ¿Y cuáles fueron los personajes que marcaron la historia de nuestro país desde ese entonces y que han ido poco a poco quedando en el olvido, pero que de repente tuvieron un papel muy importante? Bueno, no solamente se puede hablar de San Martín, no solamente se puede hablar de los militares, no solamente se puede hablar de la nobleza, como le acabo de mencionar, había un número muy grande de guerrilleros. Los guerrilleros fueron personajes realmente muy importantes en todo el proceso de la independencia, desde la época de San Martín hasta la victoria de Ayacucho, ¿no? De tal manera que estas personas en realidad eh, tuvieron visiones de gran trascendencia, eran la avanzada, eran los que informaban, eran los que iban hostilizando al ejército realista, ¿no? De tal manera que eh, personajes anónimos, desgraciadamente, conocemos unos pocos, por ejemplo, el gran Minavil, Minavil fue uno de los grandes guerrilleros de Guarochirí. Todas las poblaciones de la serranía limeña, por ejemplo, estaban muy compenetradas con la independencia, y lo mismo va a ir ocurriendo más adelante. Incluso cuando ya viene Sucre, una de sus principales tareas va a ser la de ponerse en contacto con todas las guerrillas, muchas sobre todo en el Callejón de Guaylas, en Pánuco, en los diferentes puntos por donde iba a ir avanzando el ejército libertador, ya en rumbo hacia Junín primero y posteriormente hacia Ayacucho, ¿no? Todo líder, don Héctor, que en este caso era don José de San Martín, tiene una mano derecha. ¿Quién fue la mano derecha de don José de San Martín? Bueno, la persona más cercana a él en todo momento fue Tomás Guido. Tomás Guido, que fue ministro, pero básicamente la importancia que tiene Guido cerca de San Martín era que era no solo su amigo, sino su confidente, ¿no? La persona de más confianza con él. Se ha publicado hace pocos años el epistolario y se, fue, se trasciende. Yo le doy muchísima importancia a las cartas, sobre todo cuando son de carácter personal, porque en ellas se vuelca, pues, eran cartas que no se pensaba en ese momento que iban a ser publicadas en algún momento como fuente histórica, ¿no? De tal manera que ahí San Martín cuenta sus estados de ánimo, sus problemas, sus dolores, porque San Martín era una persona que tenía una salud sumamente delicada, ¿no? Que en algunos momentos hacía crisis, incluso. Entonces, Tomás Guido, sin lugar a dudas, es el personaje muy cercano, más próximo por todos los aspectos de San Martín. Y dentro de la estrategia de don José de San Martín para poder lograr la independencia del Perú, ¿cuáles son los personajes que tuvieron un rol importante? Los
personajes que tuvieron un rol importante básicamente son Tomás Guido, de Cochea. ¿En qué sentido? ¿En el sentido militar o en el sentido político? Ellos fueron, digamos, el brazo político de don José de San Martín. Juan García del Río, que fue a negociar un empréstito a Europa. En realidad son el propio Ribagüero, Torre y el gran personaje también dentro de todo este conglomerado, con prioridad creo absoluta, es Bernardo Higgins, ¿no? Que en ese momento era el gobernaba Chile, porque la expedición libertadora no hubiera sido posible sin el respaldo de Chile, ¿no? Económico, el respaldo, digamos, desde el punto de vista diplomático y básicamente también con el elemento humano, ¿no? Soldados chilenos en una muy gran proporción y las tripulaciones de los transportes y de los buques de guerra que comandaba Cochrane la oficialidad era europea general, de los buques, eran ingleses, escoceses, irlandeses, pero la mayor parte de la tripulación era chilena, ¿no? Ellos también juegan un papel muy importante. Muy bien. ¿Y cuál era la expectativa en ese entonces? Porque si todo el mundo ya sabía que eso iba a pasar, que la independencia iba a llegar, ¿la expectativa estaba puesta en don José de San Martín o ya era un sentimiento colectivo de todos participar? Un proceso de la trascendencia como es el cambio absoluto, no solamente de gobierno, sino de estructuras generales, obviamente no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Aún en el momento en que ya están dándose los acontecimientos de la independencia, hay muchas personas que sí ya tienen la certidumbre, ¿no? De que sea la independencia. Hay muchas personas que están todavía indecisos y muchos otros que no desean el cambio, ¿no? Pero como le decía hace un momento, San Martín precisamente había trabajado desde muchos meses atrás, desde mucho tiempo atrás, procurando que el deseo, el ánimo de la población de Lima, porque no podía extenderse rápidamente. No pensemos con los criterios actuales que las noticias pueden volar inmediatamente, ¿no? Había focalizado su trabajo, quiero decir, exactamente la expresó en Lima, ¿no? Habida cuenta, como les decía también, la importancia que tenía no solamente como capital del virreinato más antiguo, sino por lo que hubiera significado ya Lima es libre y entonces eso pues, inmediatamente atraía a otras gentes, atraía a otras personas también para que replicaran esta actitud que había tomado la capital, ¿no? Finalmente, don Héctor, ya para finalizar la entrevista, ¿qué le diría a la juventud de hoy que no conoce todos estos detalles tan ricos en la historia de nuestro país? Hay muchos detalles, desgraciadamente, que no se conocen y no, el detalle no es lo importante. Lo importante es lo que conlleva. La historia tiene una función fundamental, que es el de presentarnos no solamente personajes, sino episodios que son de carácter ejemplar. Y desgraciadamente cuando se produjo el gobierno de Velasco, desapareció el curso de historia del Perú de todos los colegios. Y si hoy preguntamos a cualquier joven, a cualquier persona, digamos, muy joven, no tiene absolutamente ningún conocimiento de lo que es la historia del Perú. Y aunque pudiese, lo que digo, mostrarse como una manera demasiado pesimista de ver las cosas,
Mucho de lo que está ocurriendo es simplemente por falta de conocimiento, no solamente de la historia, no solamente de muchas otras cosas en el ámbito de la política, de las humanidades, o simplemente porque hay, diríamos, una suerte de desprecio por el pasado del Perú. Y no, eso ya es bastante difícil que se pueda recuperar. Ojalá, ojalá que se pudiera, se necesita tiempo, se necesita sobre todo voluntad y una voluntad sobre todo que sea compartida por muchas personas. ¿No? No, el gobierno no solamente es el que puede realizar los cambios hay que llevarlos al espíritu por muchísimas vías y en ese sentido la labor que tenemos nosotros desde el periodismo es verdaderamente fundamental. Muchísimas gracias, don Héctor, por estar con nosotros, compartiéndonos parte de su conocimiento. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, era entonces don Héctor López Martínez, historiador, que nos estaba contando cómo los peruanos celebraban el 28 de julio en ese entonces. Nosotros regresamos más adelante.